Tengan muy buenas noches, estimados estudiantes. Un gusto saludarles. Les saluda el licenciado Israel Arias Ortiz. Este día pues tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes para impartir la tutoría número 3 correspondiente a la materia Probabilidad y Estadística Matemática. Vamos a abordar lo que es la unidad número 3, donde vamos a ver la introducción a las probabilidades. Pues en la unidad número 1 vimos la introducción a la estadística, considerando algunos conceptos. Luego en la unidad 2 vimos lo que fue la parte de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Pues hoy vamos a entrar a otro apartado de la estadística, o más bien dicho, a la probabilidad, y la unidad 3, que es introducción a la probabilidad. Bien, correspondiente al material que ustedes tienen de la unidad número 3, no sé si ya le dieron una revisada. Vamos a partir de lo que es la parte de la página número 12 de lo que es las combinaciones, ya que lo anterior pues lo he realizado en un video que tengo por ahí, que más enseguida se lo voy a hacer llegar. Y esto es continuación de lo que se vio o está en el video previamente, que es la parte de permutaciones. Entonces ya en esta tutoría, que es la correspondiente a la tutoría número 3, que según la agenda que el licenciado René nos envió, corresponde de la página número 2 en adelante, que es la parte de combinaciones. Muy bien, vamos a leer ahí, bueno, vamos a dar una breve leída ahí y echar un vistazo así de ojo al ejemplo, ¿verdad? Dice que una combinación es una forma de seleccionar objetos sin que importe el orden en que fueron seleccionados. Esto es una configuración. El orden de los objetos no es importante, sino únicamente interesa cuáles son los objetos presentes en la configuración. Bien, hay que tener muy en cuenta algo, de que cuando hablamos de una combinación se van a seleccionar, digamos, una cantidad de objetos entre un grupo, o se van a colocar una cantidad de objetos de una forma. Entonces hay que tener muy en cuenta de que vamos a considerar de que el orden no se toma en cuenta cuando hablamos de combinaciones. Por ejemplo, de entre 10 personas se van a seleccionar, entre 20 personas, por decirlo así, se van a seleccionar 11 para formar un equipo de fútbol. Alguien puede decir, vamos a seleccionar 11. No importa el orden en el que se tome. Después se decide cómo colocar, digamos, a cada jugador, bien como portero, como defensa, como volante, como delantero. Entonces, o como mediocampista. Eso pues es decisión posterior a seleccionar, digamos, 11 personas de entre un grupo de 20. No se considera el orden. Puede ser de que el primero sea seleccionado o segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar o en sexto lugar. No importa el orden. Siempre va a desempeñar un papel que nadie se lo va a quitar a la hora de desenvolverse en el juego, en la cancha de los 11 jugadores. Entonces, esa es una manera de ver cómo en la combinación no se toma en cuenta el orden. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Si voy a comprar un licuado de guineo y fresa, por decirlo así, no importa el orden en que se le eche, si es primero la fresa o primero el guineo, siempre va a quedar licuado y va a tomar el mismo sabor si le echo bien primero la fresa y después el guineo, o el guineo y después la fresa. Entonces, una forma de seleccionar. No interesa el orden, digamos, en que se tomen, no interesa el orden, porque siempre va a dar el mismo resultado y el mismo beneficio, por decirlo así. Entonces,
Acá a continuación hay un ejemplo 3.12, dice se dispone de los dígitos 1, 2, 3, 4 y 6. ¿Cuántos números de 4 cifras es posible formar? Si en dicho número los dígitos deben aparecer en el orden decreciente. Muy bien. Suponga que se quiere formar un número utilizando los dígitos 2, 3, 5 y 6. Entonces el número debe ser 6, 5, 3, 2. Solo hay una manera de colocar esos 4 dígitos de forma decreciente. Esto es para formar números, basta con seleccionar los 4 dígitos que va a contener, dado que una vez seleccionado hay una sola forma de ubicarlo. Las formas de seleccionar los 4 dígitos se muestran a continuación, considerando los números del 1 al 6, ¿verdad? Se van considerando los primeros 4, después se va dejando uno, se van tomando los otros y así sucesivamente, y se van ordenando de manera decreciente, de mayor a menor. Y ahí siguen algunos ejemplos, y no me voy a detener acá porque vamos a pasar al desarrollo de algunos ejercicios. Esta parte, la fórmula para poder representar la combinación de dos números viene dada como n combinado r, que es igual al número n factorial entre r factorial factor de n menos r, todo eso, esa diferencia, el factorial de toda esa diferencia de n menos r. Entonces, para que yo pueda establecer la combinación de dos números, se puede aplicar esa fórmula de r combinado o n combinado r, que sería n factorial sobre r factorial factor de el factorial de la diferencia de n menos r, de n con r. Entonces, retomando el ejemplo anterior, se tiene que el total de números de 4 cifras donde los dígitos aparecen en orden decreciente va a ser 6 combinado 4, y pues lo que anterior se mencionaba sería 6 factorial sobre 4 factorial por 2 factorial, porque sería 6 menos 2, sería 6 menos 4, sería 2 factorial. Muy bien, y da 15. Y hay otro ejemplo. Bien, relación entre variaciones y combinaciones. Aquí se va a hacer como una cuestión de considerar de que puede haber variación, en que puede haber una combinación, pero en cierta medida se toma en cuenta el orden. Hay que considerar eso. Muy bien. Y ahí está el ejemplo donde dice que Alejandra, Blanca, Camila, Diego y Elías suben a un bus y ven que únicamente está disponible un asiento para 3 personas, por lo que 2 de ellos tendrán que viajar de pie. ¿De cuántas maneras distintas pueden 3 de ellos sentarse en el asiento disponible? Muy bien. Considerando algo acá, en este caso dice, es importante quiénes son los 3 que ocuparán el asiento, pero también tiene relevancia el orden en que se sientan, porque puede ser de que si se selecciona a Alejandro, Blanca y Camila, Camila puede ser que quiera ir a la orilla, o quiere ir en el centro, o quiere ir al fondo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Muy bien, entonces se considera ese aspecto. Entonces hay una variación. Entonces dice que es un problema de variación. Sin embargo, puede descomponerse el análisis en 2 pasos. Primero, seleccionar a los 3 que ocuparán el asiento, y luego preocuparse por el orden. Dice, primero seleccionar a los 3 que ocuparán el asiento, y luego preocuparse por el orden en que esos 3 ya seleccionados van a ocupar el asiento.
Como se observa antes, el total de manera de seleccionar 3 objetos de 5 disponibles es 10, que sería, si ustedes tienen alguna calculadora ahí a mano, sería, ¿cómo sería? Sería, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 5 combinado 3, vamos a ver, 5 combinado 3, que sería 10, así, ¿verdad? En ese momento a la hora de seleccionar no se considera el orden, pero dicen, ya una vez seleccionados los 3, dicen, yo me quiero ir al fondo, yo quiero a la orilla, yo quiero ir en medio. Entonces vamos a considerar el orden. Entonces hay este es un problema de una relación de variación, ¿sí? Una relación de variación entre combinación, una relación entre variación y combinación. Muy bien. Entonces, lo primero que se considera es de que se realiza la combinación de 5 combinado 3 y después de haber seleccionado hay que considerar el orden de esos 3. Por ejemplo, para el primero que se va a sentar, ¿cuántas maneras tiene de seleccionar? Tiene 3 maneras, ¿verdad? Bien, se coloca al fondo, se coloca en medio, se coloca a la orilla. Después de que uno de esos 3 se ha sentado, ¿cuántas maneras tiene el segundo de seleccionar? 2, ¿verdad? ¿Sí? Porque el primero ya tomó una de las 3 opciones, bien al fondo, a la orilla o en medio. Entonces, independientemente de cuál haya tomado el primero, que se haya sentado, pues al segundo le quedan 2 opciones. Y por último, valga la redundancia, al último le queda una única opción. Entonces ahí se aplica lo que es el principio de la multiplicación, que sería 3 por 2 por 1. Entonces, este dato que tenemos acá, vamos a ver, que sería así, sería 5 factorial sobre 3 factorial, 5 menos 3 factorial multiplicado por 3 factorial, ¿verdad? ¿Sí? Y que esto pues sería así, se nos simplifica y acá nos queda 5 factorial sobre 2 factorial, y esto lo podemos descomponer como 5 por 4 por 3 por 2 factorial sobre 2 factorial, y simplificamos y me queda 5 por 4 20. Entonces, porque solo aquí me queda 5 por 4 por 3, perdón. Entonces aquí sería, ¿cuánto sería esa multiplicación? Sería, vamos a ver, 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. Muy bien, 60 maneras. Y es lo que tenemos acá. ¿Sí? Es lo que tenemos ahí. Entonces, esa es una forma. Esa es una manera. ¿Sí? Ahora, hay otra manera de hacerlo, que eso se lo voy a explicar en este momento. Muy bien. Está Alejandro, Blanca, Camila, Diego y Elia. Vamos a ver cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Por el principio de la multiplicación, yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántas personas tenemos disponibles para que se sienten en el asiento? Por ejemplo, voy a hacer el asiento. ¿Cómo podemos hacerlo? El asiento. Por ejemplo, vamos en el bus y este es el asiento.
a hacer algo acá. Tengo un poco alocado el mouse. Bien, continuemos. Por decirlo así, por el principio de la multiplicación tengo lo siguiente. Supongamos que este es el asiento. Este es el asiento y están las tres particiones. Este es el asiento. Cuando nosotros observamos quiero ver a Alejandro, Blanca, Camila y Diego y Elia, ¿cuántas opciones tenemos? ¿Cuántas personas hay para que seleccionen el asiento? De primero hay 5 personas. Muy bien. 5. Esta puede seleccionar cualquiera. 5. Cuando se ha sentado la primera, ¿cuántas personas quedan para las segundas opciones? Quedan 4. Y para la siguiente quedan 3. ¿Sí? Quedan 3 personas. Entonces, por el principio de la multiplicación, lo que hacemos 5 por 4 por 3. ¿Cuánto es? 60. Y nos da siempre. Entonces, por el principio de la multiplicación sería 5 por 4 por 3. Entonces sería sería 60. 60 maneras de cómo se pueden sentar 3 personas. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta el momento o está todo claro. Muy bien, continuemos. Aquí hay otros aspectos a tomar a la hora de resolver ejercicios. Muy bien. Muy bien. Vamos a resolver algunos ejercicios que yo tengo aquí. Vamos a ver si los podemos hacer. Ustedes me van a ayudar. Aquí tengo unos ejercicios. Muy bien, aquí tenemos este ejercicio. Vamos a resolver este ejercicio con ayuda de ustedes. Muy bien. ¿Están de acuerdo en ayudarme? ¿Cómo hacemos este ejercicio? Con ayuda de ustedes yo lo voy a hacer. ¿Alguien tiene una idea? Lea el ejercicio. Bueno, viendo así el ejercicio, pues tienes lo que son 5 sabores disponibles. Ajá. Y los clientes pueden pedir ya sea 1, 2 o 3. Bueno, ahí sí, no sé si sería como una combinación, ya que pues creo que no importa el orden. Y Ajá. ahí no
no sé si primero se calcula tomando uno de los 5, 2 de los 5 o de un solo los 3 de los 5. No estoy Muy seguro. bien, vaya. Como ahí, ¿verdad? Que le da varias opciones. ¿Qué opción puede tomar, qué opción primera puede tomar digamos, el cliente? Fíjese que yo solamente quiero de un sabor. Entonces significa que hay que considerar que cuando el cliente dice un solo sabor, ¿qué sabores pueden considerar? De bien fresa, bien guineo, bien zapote, bien piña o bien zanahoria. Pero, ¿qué tal si el cliente dice yo quiero de 2 sabores? Entonces, ¿verdad que se tendría que hacer otro cálculo? ¿Sí? Entonces, para el primero sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿5 qué? 5, vamos, ayúdenme. 5 qué? 5 combinado 1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero ¿qué tal si la persona dice quiero de 2 sabores? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? 5 combinado con 2. 5 combinado con 2. Entonces ahí, ¿verdad que no importa el orden? Entonces sería una combinación. Porque, por ejemplo, es lo mismo que yo diga, mire, yo quiero fresa con guineo que guineo con fresa. Es lo mismo. A la hora de licuarlo va a ser la misma mezcla y el mismo sabor. Si agrego primero fresa y después guineo, o agrego primero guineo y después fresa, no me altera nada. En ningún momento me altera algo. Nada me altera. Entonces significa que estamos hablando de una combinación. Pero ojo con esto. Esta es la primera opción. Vamos a ver. Voy a escribir acá. Voy a poner acá. Voy a borrar acá, tengo un poco. A veces este mouse se me vuelve un poco. Este lápiz, es que es un lápiz que tengo acá, me vuelve un poco loco. Muy bien. Tenemos la primera opción. Que el cliente puede tomar de un solo sabor. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría así. Sería 1, 2, 3, 4, 5. 5 combinado, ¿cuánto? Combinado con 1. ¿Sí? Y esto va a tener una forma. ¿Cómo sería? Ayúdenme. 5 factorial. Ayúdenme, ¿ustedes saben la fórmula? 1 factorial. 5 menos 1. Aquí este mouse está un poco rebelde. Vamos a poner, permítanme. Quiero actualizar esto. Después se me vuelve un poco rebelde este mouse. Está un poco lenta la computadora. Muy bien. Entonces sería, ayúdenme ustedes con la fórmula si se acuerdan. Sería 1 factorial, factor de 5 menos 1 factorial. Sí, ¿verdad? Sería ¿cuánto es 1 factorial? Vale, 5 factorial sería 5 factorial por, o sobre, más bien dicho, 1 factorial. 5 menos 1 sería 4 factorial. Este sería 5 factorial sobre ¿cuánto? 1 factorial, ¿verdad? Pero ¿cuánto es 1 factorial? 1, ¿verdad? Entonces sería acá 1 por 4 factorial. 4 factorial. Luego esto que es igual. 5 factorial lo puedo descomponer como 5 por 4 factorial sobre 4 factorial. Simplificamos y esto nos queda que es igual a 5. ¿Se entendió eso que dice ahí?
5 factorial lo puedes poner como 5 por 4 factorial, propiedades de los factoriales. Eso ustedes no sé si recuerdan que se hacía así, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver a alguien como que estaba tratando de escribir. Muy bien, prosigamos. Esa es una opción, pero también está la otra opción. Muy bien, tenemos el primer dato. 5 opciones cuando, digamos, el cliente decide solamente de un sabor. Ah, muy bien. Vamos. Luego, cuando el cliente pide de dos sabores, entonces sería de la siguiente manera. Sería 5 combinado 2, ¿sí? Cinco combinado 2. ¿Cómo sería esto? Ayúdenme. Vamos, ayúdenme. Participen, jóvenes. Quiero escucharles, que ustedes están ahí con todo. 5 factorial en el numerador. 5 factorial sobre 2 factorial. Factor de 5 menos 2, ¿verdad? Y permítanme que se me... 5 menos 2 factorial. ¿Y eso qué es igual? 5 factorial sobre 2 factorial por 3. 5 menos 2, 3 factorial, ¿verdad? Muy bien, entonces yo convenientemente descompongo esto, 5 factorial por 5 por 4 por 3 factorial sobre 2 factorial, que es 2 por 1, y 3 factorial, que lo simplifico con el de arriba, y esto que es igual, 5 por 4, 5 por 4, 20. 2 por 1, 2, el denominador, entonces sería 5 por 4, 20. Entre 2 sería 10. Vayan ayudándome ustedes haciendo la calculadora para ver si está bien así. Vamos a ver, 5 combinado 2. 10, ¿verdad? Estamos bien. Continuemos. Eso es cuando el individuo decide dos opciones de licuado, de dos sabores. Vamos con la tercera opción. Luego, cuando el cliente pide de 3 sabores. Ah, si es de 3 sabores, ¿cómo sería? ¿Cómo sería si pide 3 sabores? Sería 5 combinado 3, ¿verdad? Y esto sería 5 factorial sobre 3 factorial, factor de 5 menos 3 factorial. Y este es 5 factorial sobre 3 factorial, 5 menos 3, 2 factorial. Muy bien. Descompongamos 5 factorial hasta llegar a 3 factorial. Sería 5 por 4 por 3 factorial. Y esto sería sobre... aquí vamos a ver si no nos equivocamos. 5 combinado 3, vamos a ver cuánto nos da. No voy a anticipar 5 combinado 3. Da 10 también, pero aquí no tiene que dar 10, entonces sería sobre lo he puesto un poco lento esta cosa. Sería aquí 3 factorial
2 factorial. Entonces, 3 factorial simplificamos aquí y 2 factorial sabemos que todo, ¿verdad? Sería 20 entre 2, que sería 10. Entonces, ¿cómo podemos concluir? Sumando todos estos datos sería 5, 10 y 10. Sería una suma, ¿verdad? Sería una suma. ¿Y este que es igual? A 25. Entonces, ¿se podrían preparar cuántos licuados diferentes? Ayúdenme, jóvenes. No me dejen solo. Imagínense que a veces estoy esperando que ustedes me contesten ahí no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Se pueden permítame que esta cuestión me da problema. Muy bien, entonces se pueden preparar 25 licuados diferentes y así concluimos ese ejercicio. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió esa parte? Sí, se entendió, Luis. Muy bien, continuemos. Ahí está. Sí, entonces, muy bien. Cualquier cosa pregunten, ¿verdad? Walter Adonai, no sé si entendió también. Habían 4 conectados y solo hay 3, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, continuemos. Tendrían que haber tomado una foto, ¿verdad? Voy a dejar ahí para mientras. Que de esa manera. Muy bien, continuemos. Vamos a ver. Muy bien. Se disponen de 3 cartas iguales. Voy a copiar este ejercicio. La voy a copiar allá. Vamos a ver. Tengo un poco lenta la computadora. Vamos a ver.
bien, ahí está el ejercicio. Muy bien, ayúdenme. Aquí les voy a ser un poco sincero. Bueno, se dispone de 3 cartas iguales y de 5 sobres diferentes. ¿Qué entienden ustedes cuando dice se dispone de 3 cartas iguales? ¿Qué entienden ustedes cuando dice de 3 cartas iguales? ¿Qué entienden? Vamos a ver. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué entienden ustedes, jóvenes? ¿Qué entienden ustedes cuando dice cartas iguales? ¿A qué creen ustedes que se referirá? Lea el enunciado. Se dispone de 3 cartas iguales y de 5 sobres diferentes y de 5 sobres diferentes colores, de diferentes colores, amarillo, blanco, crema, dorado y escarlata, para guardarlas. Si cada sobre solo puede contener a lo sumo una carta. ¿De cuánta forma? Bueno, yo entiendo que si se habla de 3 cartas iguales, pues es como que, bueno, todas las cartas son iguales, es decir, no hay diferencia entre ellas, no importa cuál es cuál, todas son lo mismo. Ajá, pero ¿qué creen ustedes que se refiere a carta de baraja o cartas? A eso, igual ahí, o sea, daría igual o no. Es decir, si es de baraja no importa, porque son iguales, no tiene sentido estar buscando una diferencia. Ajá, muy bien. Entonces yo entiendo que son cartas de naipe, por decirlo así. Yo nunca he jugado eso, entonces tengo poco conocimiento de eso, ¿verdad? Entonces, cuando vi el enunciado dije, que se refieren cartas de esas, de las que escribían hace 20, 25 años, y que las metían en un sobre. Pero voy y me pongo a pensar que se dispone de 3 cartas iguales. Entonces se refiere a cartas como de baraja, de esas de naipe. Yo así lo entiendo. Entonces, considerando que son 3 cartas iguales, significa de que son iguales, pues tienen el mismo número y la misma figura, por decirlo así. Entonces, ahora, lo único que diferencia es de que los sobres son diferentes. ¿Sí? Si cada sobre solo puede contener a lo sumo una carta, muy bien. Si se seleccionan 3 cartas, digamos, y 3 colores diferentes, por decirlo, amarillo, blanco y crema, ¿verdad que no importa cuál de las 3 cartas quede en el sobre amarillo? No importa cuál de las 3 cartas quede en el sobre blanco, no importa de las 3 cartas cuál de las 3 cartas quede en el sobre crema, por decirlo así. Entonces, ¿verdad que no se puede considerar el orden? No se considera. ¿Sí? Entonces, si es así, rápido, de un solo yo entiendo de que el desarrollo de este ejercicio es de la siguiente manera. Solución. Considerando que se refiere a cartas de esas de naipe, se refiere a la siguiente manera. Serían 5 opciones de sobre para 3 alternativas de carta. Entonces sería, como dice que a lo mucho puede estar una carta en un sobre, entonces significa que sería, ¿cuánto sería? 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Sería 5 combinado 3. Y esto está sencillo, porque sería 5 combinado 3, sería 5 factorial sobre 3 factorial sobre 5 menos 3 factorial sería, aquí es igual, 5 factorial sobre 3 factorial, 5 menos 3 sería 2 factorial. Así, ¿verdad? Entonces esto sería 5 factorial sobre, aquí, que esta cuestión no tengo lento.
bien, sería 5 por 4 por 3 factorial, sería sobre 3 factorial por 2 factorial, simplificando, 5 por 4, 20, entre 2, ¿verdad? Esto sería igual a 10, ¿verdad? Así sería. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Verdad que está sencillo? Bueno, esto es más sencillo. Continuemos. Sí, ahorita todo bien, yo sí lo entendí como usted lo hizo. Muy bien, ajá, muy bien. Bien. Dice, se sabe que por 2 puntos pasa una sola recta. ¿Cuántas rectas pasan por 5 puntos? Entre los cuales no hay 3 alineadas, es decir, que una recta vaya a pasar por 3 de los 5 puntos. Solamente de considerar 5 puntos. Ahora, como se sabe que para poder formar una recta basta unir 2 puntos, ¿verdad? Para formar o dibujar una recta basta unir 2 puntos y ya tenemos una recta. Entonces, si yo tengo 5 puntos dispersos, imagínense 5 puntos dispersos. Vamos a resolverlo allá. A ver. Bien, se sabe que por 2 puntos pasa una sola recta. ¿Cuántas rectas pasan por 5 puntos? Entre los cuales no hay 3 alineadas. Bien, para seleccionar o para formar una primera recta, por decirlo así, de los 5 puntos se van a seleccionar 2 puntos y se va a trazar una recta hacia un punto, por decirlo así. Lo voy a ver. Aquí están los 5 puntos. Digamos que este es el punto A y este es el punto B. ¿Verdad que es lo mismo que yo diga el punto AB que el punto BA? En este caso, ¿verdad? Es lo mismo que yo una de A a B que unir de B a A. Es lo mismo, es la misma recta. Sí, ¿verdad? Entonces, no se importa el orden, no se considera el orden en que se toman esos 2 puntos. Si primero A o primero B, ¿verdad que no se considera? Entonces significa de que estamos hablando de una combinación. Entonces, ¿cómo sería? Sería la siguiente manera, de A a B, sí, ¿verdad? O de B a A. Entonces sería, ¿cómo sería? 5 combinado 3, ¿verdad? 5 combinado 2, así sería. Entonces yo no lo voy a hacer, ahí lo hacen ustedes, ese ejercicio. Porque está súper fácil. Sería 5 combinado 2, porque bastan 2 puntos para formar una recta. Y como hay varios puntos, hay que hacer una combinación de 5 combinado 2. Bien, prosigamos. Estos ejercicios están en la guía. Bien, vamos con el siguiente. ¿Cuántos triángulos se pueden formar utilizando los vértices de un polígono regular de 10 lados?
¿Cómo es un polígono regular de 10 lados? Utilizando los vértices. Bueno, yo pienso que es casi como lo anterior. Igual, cuando dice que es un polígono regular de 10 lados, bueno, igual lo más que van a ver son dos alineados. Ajá. Así que pienso que es como lo anterior. En este caso sería como una combinación de 3, bueno, de 3 combinado en 10. Ajá, sería 10 combinado 3, ¿verdad? ¿Así? Ajá, sí. Y no hay mayor confusión. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ustedes ya saben cómo se aplica la fórmula. Yo voy a seguir con otro ejercicio. No me detengo en aquel porque está un poco entendible, ¿sí? Y como usted lo explicó ahí, caballero, así es. Entonces sería que pasamos al siguiente ejercicio, al siguiente problema. Les voy a dar 2 minutos para que lo lean y piensen ustedes qué se puede hacer. Ese ejercicio está planteado en la guía. Piensen por un momento qué se puede hacer. Bueno, para empezar, yo diría que como Manuel y Luis ya deben estar en el grupo, ya no se trata de un grupo de 24 personas, sino que vamos a jugar con 22. Uh-huh. Entonces ya no serían 5 representantes, sino que 3, porque ya tomé 2. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿cómo? Menos. Vale, lo voy a copiar allá en la... Vamos a ver. Permíteme, tengo lento esta cosa. Muy bien. Como dice ahí, ¿verdad? De un grupo de 24 personas se quiere elegir 5 representantes de la siguiente forma. Muy bien. Hay que tomar en cuenta algo, de que hay 8 mujeres. Vamos a ver. Poner solución acá. Tenemos 24 personas. De esas 24 personas, ¿cuántos son hombres? Vamos, ayúdenme. 16. 16, muy bien. 16 hombres.
¿Cuántas son mujeres? 8 mujeres. Caballero, no sé si había tomado en cuenta ese aspecto. Hola, hola. Pues bueno, sí, como Manuel y Luis, pues son hombres, ya estaban reducidos ahí, o sea, eran 22 personas y hubieran quedado 14 hombres. Ajá, muy bien. Perfecto, así es. Muy bien. Ahora dice, hay 8 mujeres en total, pero a lo mucho, oiga, como dice, a lo sumo o a lo mucho. Cuando dice a lo sumo se refiere a lo mucho. A lo mucho o a lo sumo deben figurar dos en el grupo, es decir, no se requieren más de 2 mujeres. Dice, yo quiero, dice, digamos, si es un comité que se va a formar, dice alguien que dirige el grupo, yo quiero 5 personas en este comité o en este grupo, pero solamente quiero que a lo mucho vayan solamente dos mujeres. Significa de que hay que considerar algo, de que él está de acuerdo de que hayan 0 mujeres, de que haya solamente una mujer y de que haya a lo mucho 2 mujeres. Hay que tomar en cuenta ese dato, es muy importantísimo. Muy bien. Muy bien. Comencemos. Hay una opción 1. Aquí vamos a aplicar la multiplicación. Opción 1. Ojo con esto. Como se dice que de los 16 hombres, está Manuel y Luis que deben de estar en el grupo. ¿De acuerdo? Entonces, la primera opción que se puede hacer es la siguiente. Como dice de que a lo mucho deben de haber 2 mujeres, entonces significa de que se está de acuerdo que hayan 0 mujeres, una mujer o 2 hombres, porque dice a lo sumo. Entonces es válido que sea menos. Entonces la primera opción es de que, mire, hayan de los 16 hombres, como ya están seleccionados 2, ¿verdad? Significa que el número de hombres va a menguar, que sería 14 hombres combinado, ¿cuánto? Empecemos con el primer caso, donde hay 0 mujeres. Entonces, pero como ya está seleccionado Manuel y Luis, ¿cómo sería este caso? Sería 14 combinado, ¿cuánto? Ayúdenme. Considerando que no se van a retomar mujeres, van a ser 0 mujeres. 14 combinado, ¿cuánto? Considerando que ya Manuel y Luis ya están en el grupo, por lo tanto vengo al grupo, ¿verdad? A 14. 14 combinado. Exacto. 14 combinado 3. Muy bien. Ahora, ¿qué otro dato tenemos? Hay que plantearlo. De las 8 mujeres se van a seleccionar 0 mujeres. Entonces yo lo voy a plantear. Sería 8 combinado 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto cómo sería? Miren, aquí estoy realizando una multiplicación. ¿Sí? Cuando se seleccionan 3 hombres, considerando que quedan 14, cuando se seleccionan 3 hombres, significa de que quedan ¿cuántas mujeres en seleccionar? 0, ¿verdad? Entonces lo multiplicamos por 8 combinado 0. 14 combinado 3 multiplicado por 8 combinado 0. Entonces esto sería de la siguiente manera. 14 factorial sobre 3 factorial por 14 factorial, perdón, 14 menos 3 factorial multiplicado, mire, ¿por cuánto? Por 8 factorial sobre 0 factorial, ¿sí? Por 8 menos 0 factorial. Y esto que es igual.
14 factorial, yo lo puedo descomponer convenientemente. Vamos a ver, 14 menos 3, ¿cuánto es? Ayúdenme. 11 factorial, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces aquí sería, Sí. convenientemente el 14 factorial lo voy a descomponer hasta 11 factorial. Sería 14 por 13 por 12 por 11 factorial. Como lo descompongo hasta 11, lo dejo con 11 factorial. Sobre 3 factorial. Multiplicado por 14 menos 3 factorial, ¿cuánto es? 14 menos 3 factorial sería 11 factorial, ¿verdad? Sería 11 factorial. Multiplicado por 8 factorial sobre 0 factorial. Si usted lo hace en la calculadora le da 1. Entonces 8, luego 8 menos 0, 8. Sería 8 factorial. ¿De acuerdo? Entonces esto aquí es igual. Simplifico y me queda 14 por 12, por 13, ¿verdad? Por 13 por 12 sobre 3 por 2 por 1. Entonces, aquí me queda 8 factorial, entre 8 factorial sería 1, ¿verdad? Sí, así, 1, así. Entonces, luego simplificamos 12 entre 3, sería 12 entre 6, ¿verdad? A 2, ¿verdad? Entonces multipliquemos. Hagamos de una sola operación. 14 por 13 por 12 entre 6 a 364. 364, bastante, ¿verdad? Y esa es la opción 1. Ahora vamos con la siguiente opción. La siguiente opción sería así: que haya una mujer, porque como dice, a lo mucho o a lo sumo deben figurar 2 mujeres en el grupo. No quieren permitir, y quiere decir que están pretendiendo de que la mayoría de personas dentro del grupo sean hombres. Entonces, vamos con la otra opción. Opción 2. Que hayan de los 14, se van a seleccionar 2 hombres y una mujer dentro de las 8 mujeres. Entonces sería, miren, 14 combinado 2, ¿verdad? 2 más los 2 que Manuel y Luis, 4, y más una mujer que se va a seleccionar sería 8 combinado 1. ¿Y esto cómo sería? Sería 14 factorial sobre 2 factorial 14 menos 2 factorial. Multiplicado por 8 combinado 1, pero este sería 8 factorial sobre 1 factorial por 8 menos 1 factorial. ¿Y esto cómo sería? ¿Cómo sería eso? Ayúdenme ustedes que saben. Ayúdenme, estimados estudiantes. Esto sería, ¿verdad? 14 menos 2, a esta parte de abajo, 14 menos 2 sería 12, ¿verdad? Entonces el 14 factorial de arriba lo que descompongo es 12. 14 por 13 por 12 factorial sobre 2 factorial. 14 menos 2 sería 12 factorial. Luego multiplicado por 8 factorial. Este 8 factorial lo voy a componer hasta 7 factorial, porque abajo tendría 8 menos 1, 7 factorial, ¿verdad? Que sería así: 8 por 7 factorial sobre ¿cuánto? 1 factorial, 1 factorial es 1, entonces sería 7 factorial, porque 8 menos 1 es 7 factorial.
Entonces, ¿esto qué sería igual? Simplificamos este con este. Esperemos que no nos hayamos equivocado, ¿verdad? Entonces, 14 por 13. Vamos a ver, 14 por 13. 14 por 13. Entre 2, ¿verdad? Porque 2 factoriales 2. Entre 2 sería a 91. ¿Sí? 91. Entonces aquí sería 91. Aquí simplificamos 7 factorial con 7 factorial. Y acá me queda 91 por 8, ¿verdad? Entonces 91 por 8. 91 por 8. Esto es igual a 91 por 8 es igual a ¿cuánto les dio? Ustedes tendrían que ir con una calculadora, jóvenes. A mí me dio 728. Así, ¿verdad? Bien. Estamos bien, ¿verdad? Vamos con la siguiente opción. Vamos a ver opción, y esta es la última, opción 3. Después vamos a sumar todos estos datos. Bien. Como ya se sabe que hay 2 hombres que están seleccionados, nos quedan que seleccionar los restantes, ¿va? Pero ahora hay que considerar lo siguiente, de que como dijo que a lo sumo 2 mujeres, ya consideramos cuando se consideran, valga la redundancia, 0 mujeres, cuando se considera una mujer, y ahora cuando se consideran 2 mujeres. Entonces significa que sería de la siguiente manera, que de los 14 se seleccione solamente un hombre ya, ¿verdad? Vamos a ver. 1. Y entre las mujeres se seleccionen 2. Porque ya y más los 2 que ya están predeterminados desde antes. Entonces serían 5, ¿verdad? Entonces vamos bien ahí. Sería 14 combinado 1. Entonces sería 14 factorial sobre 1 factorial por 14 factorial, 14 menos 1 factorial, multiplicado por 8 factorial sobre 2 factorial multiplicado por 8 menos 2 factorial. Vamos bien, ¿verdad? ¿Estamos bien así? Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo sería esto? 14 factorial sería, lo descomponemos hasta 13 factorial porque nos conviene. 14 por 13 factorial, porque acá abajo nos queda 1 factorial por 14 menos 1, 13 factorial, ¿verdad? Multiplicado por 8 factorial sobre 2 factorial. 8 menos 2 sería 6 factorial. Entonces, convenientemente, el 8 factorial de arriba yo lo voy a descomponer hasta 8 por 7 por 6. 8 por 7 por 6. Que sería así, 6 factorial, ¿verdad? Convenientemente. Entonces, ¿cómo sería esto? 13 factorial, solamente me queda 14. Luego multiplicado por 8 por 7. ¿Cuánto es? 8 por 7, ¿cuánto es? ¿Ustedes qué saben? 54. 54, muy bien. 54 entre 2, ¿verdad? Porque este 6 factorial con este 6 factorial se me van, entonces entre 2 sería 20. No, es 56. Ah, 56 es. Muy bien, 56. Muy bien. Estamos, ¿verdad? Entonces, pero nos queda entre 2, ¿verdad? 56 entre 2, ¿cuánto es? 56 entre 2. 28, ¿verdad? 28. Entonces aquí sería, vamos a poner 28. Sería 28. 14 por 28. No puedo escribir bien porque déjeme.
Aquí se me borró esto. Ahí se me borró, pero ahí se entiende qué fue lo que hice. Sí. Aquí tendría que haber sido 14 factorial, que se eliminó, no, 13. Esta cosa sí es que me da problema. Sería... Ay, qué barbaridad, hombre. Sería 13 factorial. Y aquí sería... Ay, hombre. Permítanme, joven. Que Ay, no. Se me dispara esta cosa. Vamos a actualizar esta cosa. Permítanme, lo voy a actualizar. Muy bien, vamos a estar viendo el problema este. Entonces aquí sería 13 factorial, ¿verdad? Luego aquí sería 2 factorial, 8 menos 2 sería 6 factorial. Se va este con este y me queda 8 por 7, 56. Entre 2 factoriales 2, ¿verdad? Entonces, entre 2 sería 28. Entonces 14 por 28, ¿cuánto es? ¿Cuánto les da? Ayúdenme. 392, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí están los datos. Aquí están estos datos. Mira esta cosa. Se dispara esta cosa. Muy bien. El siguiente dato es este. Y el siguiente dato es este. ¿Cuántas opciones para la primera? 364. Entonces todas estas forman una sola opción. Entonces tenemos... concluimos que... ¿Qué concluimos? Ayúdenme. Que son maneras distintas de hacer la selección. Que son 364 más 728 más 392 formas. Hagamos la suma. ¿Cuánto le da la suma? Vamos a ver. 364. 1484. ¿Cuánto? 1484. Así, 1484. Formas de seleccionar un grupo. Ahí está. Así de sencillo. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Bien, ya casi vamos a ir finalizando. Hay un último ejercicio en relación a la parte de... quiero ver. La parte de... ¿Cómo se llama esta parte? En vez de eventos. Y aquí pasamos... Vamos a ver.
a espacio muestral. Experimentos aleatorios, espacio muestral, eventos mutuamente excluyentes, eventos solapados, toda esa parte. Entonces, vamos a ver rapidito. Esto está fácil, esta parte. Espacio muestral. ¿Qué tenemos a continuación ahí? Algunos ejemplos utilizando el espacio muestral. Sucesos o eventos. Y por ahí nos dice que hagamos el primer ejercicio. Se lo voy a dejar que lo hagan ustedes, jóvenes. Ya está bastante avanzada la noche, entonces solamente escriba los sucesos elementales de este experimento. Bien, voy a leer el enunciado del problema y solamente lo voy a indicar cómo tienen que hacerlo. Un estudiante que se somete a una prueba donde cada ítem tiene dos opciones de respuesta, verdadero o falso, se encuentra con 4 preguntas. ¿Qué no sabe la respuesta? Por lo tanto, decide responderlas al azar, como dicen al Tigmarín, ¿verdad? Escribe los sucesos elementales de este experimento. Dice que escriba todos los sucesos elementales de este experimento. Un experimento en común puede ser que escriba, como son 4 opciones, ¿verdad? Escriba verdadero, 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 verdadero. Ese es un suceso elemental que puede ocurrir. Después dice escriba el espacio muestral. ¿Qué va a ser el espacio muestral? Por ejemplo, bueno, medio lo voy a plantear aquí. Vamos a ver. Muy bien, ahí tenemos ese. Dice, un estudiante que se somete a la prueba. Bueno, ya leí, ¿verdad? Literal A. Escriba los sucesos elementales. Voy a escribir solamente uno. Un suceso elemental podría ser literal A. Un suceso elemental podría ser verdadero, 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 verdadero. Otro sería verdadero, 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 falso. Otro sería verdadero, verdadero, falso, falso. Otro verdadero, verdadero, falso, verdadero. Entonces hay que escribir todas esas alternativas. Cada una de ellas son sucesos elementales. Ahora, en el literal B, ¿qué es lo que voy a hacer? Escriba el espacio muestral. El espacio muestral va a ser el siguiente, formado con la letra S o con otra letra, Q, o no sé, ¿verdad? Mayúscula, que va a ser así. El primero va a estar formado por todo esto. Esto continúa acá, ¿sí? Entonces hay que verificar cuántas opciones son. Entonces el primero, luego el segundo va a ser verdadero, 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 falso. El siguiente va a ser verdadero, verdadero, falso, falso. El siguiente va a ser verdadero, verdadero, falso, verdadero. Y así, y así, y así sucesivamente. Ese va a ser el espacio muestral. En el literal B. En el literal C, escriba el suceso responder falso a una sola pregunta. Muy bien. Para eso ustedes tienen que haber elaborado el espacio muestral.
y en el espacio muestral van a ver los casos donde solamente en una pregunta, a una sola pregunta se le respondió falso y las demás fueron verdaderas. Lógicamente, a eso se refiere, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, aquí este espacio muestral continúa. Entonces, a lo que podemos ver, significa que literal C tendría esta forma. Vamos a llamarle E a ese subespacio, podríamos decir, a ese subconjunto. ¿Quiénes serían los primeros? Sería verdadero, 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 falso. El siguiente sería verdadero, verdadero, falso, verdadero. El siguiente sería verdadero, falso, verdadero, verdadero. El siguiente sería sería falso, verdadero, verdadero, verdadero. Ese sería el espacio o el suceso de responder falso a una sola pregunta. Esos son los casos. Luego en el literal D, escribe el suceso de responder verdadero en al menos 3 preguntas. Significa de que se va a considerar aquellos aspectos donde en 3 se responden verdadero y donde en los 4 se responde verdadero. A eso se refiere cuando dice al menos. Luego escriba la unión de los sucesos C y D, unir, ¿verdad? Y luego la diferencia del espacio muestral y el suceso definido en C. Entonces, aquí en el literal E lo que vamos a hacer es unir el conjunto C con el conjunto D. Y luego la intersección y la diferencia del espacio muestral y el suceso definido en C. Ahí eso está en el material, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Eso no es no es cosa de otro mundo. Ya se desconectó uno, ¿verdad? Solamente me han quedado 2. ¿Qué pasó? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Jocelyn, Ronald, Alexander. ¿Se ha entendido lo que se ha explicado? Hola, hola. No. De mi parte no tengo ninguna pregunta y sí se ha comprendido. Muy bien. Ronald, Alexander, Linares, Navas. Bueno. Entonces, si no hay más que decir, pues llegamos hasta ahí. Y el examen es... Todo bien, Nick. Muy bien. El examen es el domingo. ¿Sí? No sé si han revisado el calendario por ahí. Es este domingo a las 10 de la mañana. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces llegamos hasta ahí. Ha sido un gusto, un privilegio. Ya vamos para las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa estoy a la orden por ahí. Me pueden escribir al grupo, pues, o a mi WhatsApp personal. Si no les contesto en el momento, pues en el transcurso del día o el siguiente día puede ser que les conteste, pero siempre si tienen alguna urgencia, siempre con anticipación hagan las preguntas. Muy bien, ha sido un gusto, un privilegio. Yo me despido porque ya vamos para las 10. Ha sido un honor estar frente a ustedes y pues ha sido todo pues hecho con el mayor de los gustos para servirle. Bien, pasen una feliz noche, cuídense, bendiciones a todos, saludos. Muchas gracias, Nick. Muchas gracias. A la orden, cuídense.